Todo el tiempo le decimos, esta es la 20ª cumbre, así que le vamos a pasar un informe especial que hicimos sobre las cumbres anteriores. La primera edición de la Cumbre Iberoamericana se realizó en 1991 en Guadalajara, México, con 21 países participantes y la intención firme de buscar respuestas para un conjunto de países con fuertes lazos históricos y culturales que todavía se preguntaba por un destino común. En aquellos primeros encuentros no se había adoptado aún la modalidad que luego sería una constante, la propuesta de un tema único que originaba una declaración de principios y daba pie a distintos acuerdos en relación con dicho eje. Frente a los grandes grupos que hoy dominan la economía mundial, ¿hay acaso lugar en el futuro para nuestros pueblos sin una América Latina integrada y unida? ¿Es que no seríamos capaces de ver que únicamente unidos podemos discutir con Estados Unidos, con Japón y con Europa? Es recién a partir de 1993, durante la reunión realizada en Salvador de Bahía, Brasil, cuando los países miembros formulan esta propuesta, que en ese caso hizo hincapié en el desarrollo social. La siguiente cumbre iberoamericana, la cuarta del historial, tuvo como escenario la histórica ciudad colombiana de Cartagena de Indias, y en ella los presidentes abordaron por primera vez la problemática de la integración regional. Intercambiar experiencias, trazarse propósitos comunes, darle fuerza simbólica a toda la relación iberoamericana. Y todos estamos relativamente satisfechos de lo que se ha conseguido en estos años. Un total de 21 jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, España y Portugal. En 1995, la cumbre llegó a la Argentina y tuvo como sede a la ciudad de San Carlos de Bariloche. La educación fue el tema enfocado y orientó la declaración final de aquel encuentro. Abrir espacios, espacios para gobernar, espacios para producir, espacios para hacer más grata y más digna la vida de los ciudadanos de esta gran nación, que es la nación iberoamericana. Todas estas cumbres realizadas en la primera mitad de los años 90 estuvieron influenciadas por el fuerte paso de las políticas neoliberales que marcaban por entonces la agenda en la región, propiciadas por gobiernos como los de Carlos Menem en Argentina y Fernando Collor de Mello en Brasil, dos administraciones fuertemente respaldadas por el republicano George Bush en los Estados Unidos. Santiago de Chile y la ciudad portuaria de Viña del Mar compartieron en 1996 las actividades de la sexta cumbre latinoamericana y en ella los países participantes dieron cuenta de su preocupación por la gobernabilidad en las jóvenes democracias de la región. Hemos abordado múltiples temas desde diversas aproximaciones que demuestran nuestra diversidad y más todavía la riqueza y amplitud de un debate que nos compromete con el futuro. En 1999, la cumbre de presidentes llega por primera vez a Cuba y el análisis se centra en la situación financiera de la región. A partir de 2001, el bloque aceptó la integración de Puerto Rico como país asociado, mientras que en 2004 ingresa Andorra, la primera nación integrada con pleno derecho desde que comenzara a realizarse el encuentro en 1991. Inicialmente, para participar de la cumbre, los países debían tener el español o el portugués como lengua oficial, pero luego esto se modificó y se aceptaron naciones que tengan otros idiomas oficiales, como el caso de Filipinas, que ingresó en 2009. Y la tendencia parece indicar que la membresía continúa extendiéndose para incluir a otras entidades nacionales que tienen vínculos históricos con los antiguos imperios de España y Portugal. Con el inicio del nuevo milenio y diversas temáticas, se desarrollaron ediciones posteriores en Panamá, Perú, República Dominicana, Bolivia y Costa Rica. Nuevamente España y Uruguay. Y vengo a compartir un día de trabajo junto a ellos, con profunda alegría, con profundo placer y con profundo sentimiento latinoamericano. Que Dios quiera que en la solidaridad, en el trabajo conjunto, podamos encontrar los rumbos que nuestra patria y nuestros pueblos merecen. Pero fue en 2007, en la cumbre realizada en Chile, donde un episodio superó la crónica política y se instaló en la primera plana de todos los diarios.
¿Por qué no te callas? Fue un 9 de noviembre de 2007, el día del ¿por qué no te callas?, con el que el rey Juan Carlos pretendió disciplinar al presidente venezolano Hugo Chávez cuando denunciaba el apoyo español al golpe cívico-militar que pretendió desalojarlo del gobierno en 2002. Junto con el debate, lo importante también son los acuerdos de los gobiernos, la Declaración de Santiago y el Programa de Acción. Y en ese sentido, en esta cumbre hemos dado un paso histórico hacia una mayor cohesión social. La estructura de la cumbre iberoamericana incluye una secretaría pro tempore integrada por 3 países, el que realizó la cumbre del año anterior, el anfitrión de ese año y el que lo hará en el siguiente. El capitalismo no solamente tiene una crisis financiera, el capitalismo nos trae una crisis energética, el capitalismo nos trae una crisis ecológica. Desde 2005 cuenta también con una Secretaría General Iberoamericana, cargo en el que se desempeña hasta la actualidad el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. La última edición de la Cumbre Iberoamericana, previa a la de Mar del Plata, se realizó en 2009 en Estoril, Portugal, y fue para muchos una muestra cabal del presente de las naciones asociadas en este foro, a la luz de sus cambiantes procesos políticos y la crisis global internacional. Por primera vez, entre los 23 países miembros, hubo 8 que no estuvieron representados por sus presidentes, algo inusual en la historia de la cumbre. A estas ausencias debe sumarse el retiro prematuro del brasileño Lula da Silva, molesto por la indecisión, para condenar el golpe de Estado en Honduras y exigir el regreso de Manuel Zelaya a la presidencia. Estas diferencias, aquellas ausencias inexplicables y la tibieza ante una acción común, son las dudas que el nuevo encuentro de Mar del Plata debería despejar para volver a relanzar este foro y adecuarlo a los desafíos y condiciones que impone la época a este grupo de países unidos por un pasado común y potencialidades que pueden configurar un futuro de renovadas asociaciones políticas y económicas. También vale recordar que en oportunidad de la 10ª cumbre que se realizó en Panamá en el año 2000 fue desbaratado un atentado que se preparaba a hacer para asesinar al presidente cubano Fidel Castro, pero con la particularidad que este atentado se iba a hacer en un acto masivo, un acto popular que iba a protagonizar Fidel Castro con un discurso en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Panamá el 18 de noviembre del 2000, lo que hubiera provocado este plan de detonar una carga de 9 kilos de explosivos, seguramente miles de víctimas. Esto se desbarató por el trabajo de inteligencia que logró detectar este atentado, que estaba encabezado por el terrorista Luis Posada Carriles, quien fue detenido el día antes, el 17 de noviembre del 2000, junto a varios cubanos americanos que formaban parte de el mismo del atentado célula contra un avión cubano en la década del 70, el mismo que después entró ilegalmente a Estados Unidos y que está en Estados Unidos. Exactamente, el mismo que fue aludido hoy justamente en el discurso del representante de Cuba, como que está libre en Estados Unidos mientras están presos 5 sí, claro, 5 funcionarios por tratar cubanos. de desbaratar esas redes, justamente. Vamos a Félix Taylor, que tiene mensajes seguramente de los televidentes en relación a la cumbre. Exactamente, muchísimos mensajes. Gabriel de Capital dice: en esta cumbre no se habla de inmigración ilegal. Y también Fabián de Paraguay nos llama, dice: ¿cuándo va a hablar Lugo de la presencia de tropas norteamericanas en nuestro país? Dice Fabián. También nos escribió, y les agradecemos, a Roberto de Escobar, Martín de Capital Federal, Alicia de Isidro Casanova, que nos ve siempre, 85 años, y dice que va a ser muy difícil poder reemplazar a Néstor Kirchner en la UNASUR. Herminia de Martínez: me encantó la transmisión y estoy contenta por los acuerdos en materia de educación e inclusión social. Y Beatriz de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires: es muy buena la cumbre iberoamericana por apoyar la educación. Y también nos manda saludos Ángeles y su mamá, que son fanáticas y están contentas porque desde las 9 de la mañana aprovecharon Visión 7 Internacional. ¿Alguna reflexión, Carlos, sobre las preguntas de los televidentes? No recuerdo preguntas. El tema de las tropas de Estados Unidos en Paraguay, el tema de la inmigración ilegal. Bueno, el tema de las tropas de Estados Unidos en Paraguay es algo así para Lugo como el tema de la convertibilidad para Correa. Algo muy difícil de sacarse de encima porque son tratados. La relación de fuerzas internas no es tan evidente en Uruguay, ya se sabe, en Paraguay, perdón. Ya se sabe que Lugo, además de sus problemas de salud, ha tenido problemas políticos serios.
Entonces, no es el único sitio donde hay tropas. En Colombia hay 9 bases de los Estados Unidos. El presidente Correa acaba de desmantelar la base de Manta que tenía en Ecuador. Hay bases en otros países. En una palabra, hay muchos temas pendientes. Uno de ellos lo mencionó el presidente de El Salvador, que es el tema del crimen organizado. Es algo que hoy por hoy es tan importante como la economía, porque además está íntimamente ligado con la economía. Esos cientos de miles de millones de dólares que maneja el narcotráfico, por ejemplo, por no hablar del contrabando de armas y otros aspectos del crimen organizado, esos cientos de miles de millones de dólares que dejan ganancias del 1000, 2000, 3000%, que no pagan impuestos en ninguna parte, intervienen en las economías de muchos países. Pueden desestabilizar incluso a países importantes. El tema del lavado del dinero a través del juego, a través de la construcción. Yo echo de menos, la verdad, en estas cumbres, y una vez más, no me extraña que esto se note con más agudeza en una cumbre donde participan España y Portugal, es decir, países de fuera de la región que tienen crisis en este momento mucho más importantes que las de cualquier país sudamericano. No me extraña que estos países no intervengan, porque son justamente los países que pertenecen al centro del mundo, al lugar donde se habla todo el tiempo de la especulación financiera, de la contabilidad creativa, que los bancos, etcétera, etcétera, son culpables de la crisis, y no se dice una palabra sobre los paraísos fiscales. Es extraordinario. ¿Se dan cuenta? Se invadió Irak, un país enorme como Irak, porque se suponía que había material nuclear y bombas bacteriológicas que después no había. Y resulta que no se puede mandar un comisario con 4 agentes a las Bahamas para ver qué hay en los paraísos fiscales. Es decir, la lucha contra el narcotráfico es una engaña pichanga, como decimos aquí, si no se habla de dónde va el dinero. Ya que decís hablar, está hablando la presidenta Cristina Fernández justamente de la cumbre de Mar del Plata, así que volvemos a Mar del Plata, Carlos. Y Lugo, que era algo que justamente pedía uno de nuestros televidentes respecto de las bases. Estamos previo a la finalización de los discursos y también, por supuesto, el almuerzo que van a tener en un rato. Paciencia. Los que participan. Decía el canciller que la paciencia es casi una virtud divina. Estimada presidenta Cristina, excelencias, señoras y señores, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin resaltar nuevamente la excelente organización de esta cumbre iberoamericana por parte del gobierno argentino y expresar congratulaciones por los importantes acuerdos adoptados bajo el liderazgo que con inteligencia, capacidad y cordialidad ejerce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No me parece impropio, por lo demás, reiterar en este momento y en este lugar el recuerdo afectuoso y grato por el legado que nos dejó el presidente Néstor Kirchner en cuanto al compromiso con la integración de nuestros pueblos, basado en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la exclusión social. La República del Paraguay asume hoy con entusiasmo la presidencia de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana y reafirma de esta manera su compromiso con el sistema del que participa desde la primera cumbre realizada en Guadalajara en el 91. Por ello, estamos muy complacidos los paraguayos de ser sede por primera vez de la cumbre iberoamericana que se realizará el próximo año en coincidencia con la conmemoración del bicentenario de nuestra emancipación política. El Paraguay asume esta responsabilidad con la seguridad de que contará para cumplirla con el apoyo de todos los Estados miembros y en particular por la experiencia
que ha asumido la República Argentina, que en forma tan eficaz ha llevado adelante esta cumbre. Con el Reino de España, que juega un importante rol en la consolidación del espacio iberoamericano, y con el reconocido impulso que personalmente brinda este proceso el rey Juan Carlos. Desde luego, nos sentimos también confiados en el soporte que nos prestará la Secretaría General Iberoamericana, que ha acumulado en estos años una valiosa experiencia y se ha ido consolidando como un organismo prestigioso y respetado por su solvencia y capacidad de gestión. Tengo, por tanto, el agrado de extender la invitación a las señoras y señores jefas y jefes de Estado y de Gobierno para participar en la 21ª Cumbre Iberoamericana, que Dios mediante se realizará en mi país los días 28 y 29 de octubre del 2011, con el lema de transformación del Estado para el desarrollo. Pretendemos, con este lema, promover una reflexión al más alto nivel acerca del papel fundamental que tiene el Estado como propiciador de la transformación productiva y el desarrollo de las sociedades. Resulta necesario, en nuestro concepto, una profundización en los contenidos conceptuales, así como las acciones derivadas de esos contenidos, de los paradigmas de reforma y modernización del Estado, que se traduzcan en orientaciones de política respecto a los tres componentes esenciales de la administración pública. La posibilidad de establecer y consolidar la institucionalidad necesaria, así como los procesos adecuados, conducidos ambos por personas claramente consustanciadas con los fines de las organizaciones estatales, consideramos que es la clave para la construcción, la consolidación y la intensificación de derechos de las poblaciones de los países de Iberoamérica. Al margen de esta discusión, que creemos será enriquecida y útil, la República del Paraguay aspira a desarrollar con la mayor eficacia todas las actividades que le corresponden en el ejercicio de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, construyendo así con los demás países miembros y la Secretaría General de Iberoamérica a fortalecer este importante proceso que lleva ya más de 20 años de consolidación y se proyecta fuertemente hacia el futuro. Así es que, hasta el próximo año, bienvenido en Asunción en conmemoración con el Bicentenario de la República del Paraguay. Muchas gracias.